Hola a todos, bienvenidos a Argentomática y bienvenidos a una nueva review. En este video te voy a presentar, creo que es la caja más completa que he traído a este canal. Estoy hablando de la Mechanic Master C28, una caja que la verdad no es para nada conocida. Te voy a enseñar y a contar todo lo que necesitas saber para conocer a fondo esta espectacular caja. Desde materiales de construcción, medidas, terminaciones, hasta múltiples combinaciones para montar este equipo. Tenemos 3 opciones de montaje. La verdad que es una caja que es muy interesante para analizar. Al hacer el unboxing me encontré con varias cositas que la verdad me han llamado mucho la atención. Lo primero es esta cajita que ves en pantalla, plástica, bien con todos sus tornillos y accesorios que necesitamos para el montaje, no como otras cajas o marcas que traen simplemente en una bolsita. Esta vez trae una caja bien ordenadito, bueno, un punto a favor de momento. Un filtro antipolvo extra y lo mejor de todo, lo que más me llamó la atención, un atornillador. Sí, trae un atornillador o destornillador, según como lo llames, para el montaje del equipo. Y además, lo mejor de todo es que es de muy buena calidad y viene imantado. Empezamos muy bien. Y por supuesto, con el manual con las instrucciones de instalación y un soporte para poder instalar un tipo específico de fuente de alimentación. Si te gusta todo este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal, le dejes un like, que compartas, para que la gente me conozca mucho más y actives la campanita para que te avise cuando suba nuevo contenido. Además, en la descripción de este video te dejo enlaces con ofertas exclusivas de AliExpress para componentes de PCs ordenadores, que la verdad tienen muy buena calidad a un precio increíble. Y por último, te invito a que te pases por la página oficial de Argentomática, www.argentomatica.com, donde verás noticias, reviews, guías y muchísimas cosas más. Así que te espero por la página web de Argentomática. Su construcción es totalmente de una alineación de aluminio y además cuenta con un vidrio templado que le da más robustez. No sé a ustedes, pero a mí el diseño me da la sensación como una fábrica, algo atómico, quizás por el amarillo, por esas rayas en diagonal que tiene, pero bueno, me hace acordar una fábrica atómica, no sé por qué. Dentro de la caja encontraremos una manija para transportarla y los cables de la parte frontal, que viene el botón de encendido con un pequeño LED de indicador que está encendido, un USB 3.0 y un USB-C. Un peso aproximado de 3,5 kilogramos y unas medidas de 342 por 185 por 284 milímetros. Algo también importante, por sus 8 lados, por todos lados tienen rendijas y todas tienen filtro antipolvo. El tipo de la caja es tamaño micro ITX y eso significa que es muy pequeña y es perfecta para utilizar en un sitio que no tenés mucho lugar o, como dije, para transportarla. Antes de pasar a compatibilidades y diferentes opciones de montaje que tienen, como dije al principio, te dejaré unas imágenes para que aprecies más su calidad y su estructura en general.
esta caja tiene múltiples opciones de montajes con la posibilidad de poder montarle, valga la redundancia, diferentes tamaños de componentes. Placas bases micro ATX e ITX, fuentes de alimentación ATX con un máximo de 140 milímetros de largo y fuentes de alimentación SFX y SFXL. Y ahora en pantalla te dejo los 3 diferentes tipos de montaje que tenemos según los tamaños de componentes que decidamos montar. Respecto a ventilación y ventiladores compatibles, le podemos colocar un ventilador de 90 milímetros en la parte frontal y hasta 5 ventiladores de 120 milímetros, 2 en la parte inferior, 2 en la parte superior y 1 en la parte trasera. Para refrigeraciones del CPU podemos instalarle una refrigeración por aire con un máximo de 162 milímetros de alto y también admite refrigeraciones líquidas de 120, 240 y 280 milímetros, esta última de 280 utilizando un anclaje especial para montarlo que no lo incluye. Admite tarjetas gráficas con un máximo de 337 milímetros de longitud. Esta caja la compré en AliExpress, también se consigue en Amazon, pero bueno, la conseguí a un mejor precio en AliExpress. Y dicho precio es de 155 euros. Sí, lo sé, no es una caja económica, la verdad, no es económica. Pero si esta caja sería diseño de una de las primeras marcas, créeme que el precio no sería tan discutido. ¿Y por qué digo esto? Porque de verdad está a la altura de las primeras marcas, y no exagero. Vamos a pasar a lo positivo y a lo negativo. Primero empezaremos por lo positivo. El diseño, a mi parecer, es muy atractivo con ese color y con esas líneas. Aclaración, vienen varios colores, negro, blanco. Te voy a dejar en pantalla los diferentes colores con los que podemos comprar esta caja. Los materiales y las terminaciones son de primerísima calidad. La calidad de pintura, excelente también. Buena terminación, no hay partes que le falta pintura, que está despintado. No, y se nota que es de calidad también la pintura. Algo muy bueno, diferentes tamaños de componentes, como dije anteriormente, que le podemos instalar. Y ahora pasemos a lo negativo, ¿no? Se podría decir negativo, que primero principal, lo primero que puede llamar la atención es su precio, con lo cual lo voy a poner al negativo, si bien para mí lo vale, pero bueno, primero el precio, un poco elevado. El manual está completamente en chino, a veces vienen en chino y en inglés, no, 100% en chino, algo también negativo. Manipulación y la ocultación de los cables es la verdad que es bastante complicado. Al montaje, al ser una caja tan pequeña, se dificulta realmente bastante la manipulación. Hay que instalarlo en un orden específico, primero los cables, después colocar la placa base, último la fuente. La verdad que lleva su tiempo, no es imposible, pero bueno, hay que tener mucha paciencia. Pero si le instalamos una placa base micro ATX, una fuente de alimentación ATX más una gráfica medianamente grandecita y refrigeración líquida, la verdad que la manipulación va a ser demasiado complicado. Es algo también negativo que veo, que es evidente, es una caja muy pequeña y componentes más o menos grandes, se dificulta aún más poder estar cómodo para instalar o conectar los cables, etc. Para mí, la mejor opción de tamaños de componentes es como lo monté yo. En este caso es una placa base micro ATX, una ITX sería mejor, un disipador por aire, normal, es bastante grandecito, pero va bien, y una fuente de alimentación o PSU SFXL, mejor, pero para mí, sin refrigeración líquida y 2 ventiladores arriba y uno adelante, el de 90, ya está, con eso alcanza. Que a pesar de todo esto, si te querés gastar este dinero, querés una caja muy adaptativa a los diferentes componentes, es una muy buena opción, de verdad. Más allá de esto negativo que yo siempre digo, la recomiendo porque es hermosa y te da muchas posibilidades de montaje. En la descripción de este video te dejo el enlace directo a AliExpress y también a Amazon, por si tienes posibilidad de comprar en Amazon, para que la veas más a fondo y bueno, y conozcas bien el precio según en la zona que estés. Espero que me dejes en la caja de comentario qué te pareció esta caja. ¿Te la comprarías o irías por otra opción? Si te gustó este video, te pido que le dejes un like, te suscribas al canal y que le des a la campanita para que te avise cuando suba nuevo contenido. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.